Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirse en un tema que sé que les va a encantar, especialmente a los fans de las telenovelas turcas y, por supuesto, a los seguidores de dos de las estrellas más queridas de Turquía, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Hoy vamos a hablar de un momento que ha dado mucho de qué hablar, un instante que capturó la atención de miles de fans alrededor del mundo, la cara de Burak Özçivit al ver a Neslihan Atagül. ¿Qué hay detrás de esa expresión? ¿Qué nos dice sobre su conexión en la vida real? Prepárense para un análisis detallado, lleno de anécdotas, rumores y la magia que rodea a estos dos talentosos actores. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, los invito de todo corazón a que le den a ese botón de suscribirse. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Vamos a empezar. Ahora hablemos de lo que nos trae aquí, esa enigmática y a menudo comentada expresión en el rostro de Burak Özçivit cuando se encuentra con Neslihan Atagül. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, Burak Özçivit y Neslihan Atagül son los protagonistas indiscutibles de la exitosa serie turca, Kara Sevda, conocida internacionalmente como Amor Eterno. Su química en pantalla fue tan palpable, tan intensa, que traspasó la ficción y se convirtió en uno de los pilares fundamentales del éxito arrollador de la serie. Pero, ¿qué sucede cuando las cámaras dejan de grabar? ¿Cómo es la dinámica entre estos dos actores fuera del set? El título de este vídeo apunta a un momento específico, a una reacción que ha sido objeto de especulación y admiración por igual. Para entender la profundidad de este tema, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar el fenómeno global que fue Kara Sevda. La historia de Kemal Soydere y Nihan Sezgin cautivó a audiencias de todos los continentes. La intensidad de su amor prohibido, los giros dramáticos y, sobre todo, la manera en que Burak y Neslihan daban vida a estos personajes, crearon una conexión emocional muy fuerte con el público. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se comunicaban sin palabras, todo en ellos gritaba autenticidad. Y es precisamente esa autenticidad la que, según muchos, se filtra en los momentos en que se cruzan en la vida real. Así que, cuando hablamos de la cara de Burak Özçivit al ver a Neslihan Atagül, estamos hablando de esa chispa, de ese brillo particular en sus ojos, de una leve sonrisa que a veces se dibuja en su rostro, o de una expresión de sorpresa genuina. Los fans han analizado cada fotografía, cada vídeo corto que circula por internet. Lo ven interactuar en eventos, en entrevistas conjuntas, y buscan esa señal, esa confirmación de que la conexión que vimos en Kara Sevda no era solo actuación. Y a menudo, encuentran algo. Hay quienes interpretan esta expresión como un profundo respeto y admiración por Neslihan como colega, como actriz con la que compartió tantas horas de trabajo intenso y emocional. Otros, y aquí es donde entra la parte más romántica del asunto, ven en esa cara la evidencia de un cariño sincero, quizás un vínculo de amistad muy fuerte forjado durante los años de grabación. Y luego están los que no descartan la posibilidad de que haya habido algo más, o que incluso, de alguna manera, el amor que interpretaron en la pantalla haya dejado una huella imborrable en sus vidas. Es importante recordar que ambos actores están ahora en relaciones estables con otras personas, Burak casado con Fariye Evcen, también actriz y con quien tiene un hijo, y Neslihan casada con Kadir Doğulu, quien también es actor. Sin embargo, esto no impide que la admiración y el cariño entre ellos persistan, y es precisamente esa admiración lo que creemos, se refleja en los gestos que comentamos. Pensemos en un evento específico, por ejemplo, alguna premiación o alfombra roja donde coincidieron después de Kara Sevda. Las cámaras siempre están al acecho de estos momentos. Y cuando Burak ve a Neslihan a menudo, hay un instante de reconocimiento, una sonrisa que se le escapa, una manera de mirarla que parece decir «Wow, qué bien te ves» o «qué alegría verte». No es una mirada indiferente, eso es seguro. Es una mirada que denota familiaridad, un aprecio que va más allá de lo profesional. También es crucial recordar el contexto. El mundo del espectáculo, especialmente el de las telenovelas, es muy exigente. Los actores pasan muchísimas horas juntos, compartiendo experiencias intensas, tanto en la ficción como en la realidad. Las amistades que se forjan en estos entornos suelen ser muy fuertes. Imaginen la cantidad de emociones que canalizaron juntos en Kara Sevda. Tuvieron que creerse mutuamente, apoyarse, entenderse sin necesidad de muchas palabras para poder dar vida a una historia de amor tan compleja. Es natural que esa conexión perdure. Entonces, ¿qué significa esa cara?
Para mí, ICR. EO que para muchos de ustedes que han comentado en nuestras redes sociales, representa una mezcla de cosas. Por un lado es el reconocimiento de una colega talentosa con la que se tuvo la fortuna de trabajar en un proyecto icónico. Es esa chispa de respeto profesional que surge cuando dos artistas se complementan tan bien. Por otro lado, y esto es lo que más nos cautiva, es la manifestación de un cariño genuino, una amistad que ha sobrevivido al paso del tiempo y a la intensidad de la fama. Es esa calidez que surge cuando te encuentras con alguien que ha sido parte importante de tu vida profesional y quizás, también personal en algún momento. Hemos visto vídeos donde se cruzan en eventos y se saludan con abrazos y sonrisas. En esos momentos, la expresión de Burak es abierta, relajada y genuinamente feliz de ver a Neslihan. No hay tensión, no hay incomodidad. Al contrario, hay una complicidad que se percibe a simple vista. A veces incluso se les ve charlando animadamente como si hubieran estado juntos el día anterior. Esa facilidad de palabra, esa naturalidad en su interacción, es lo que alimenta las especulaciones y lo que hace que los fans se enamoren aún más de su relación fuera de pantalla. Es importante también mencionar que ambos actores, al ser figuras públicas, están constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público. Cualquier gesto, cualquier mirada, puede ser magnificado y analizado hasta el último detalle. Sin embargo, en el caso de Burak y Neslihan, parece haber algo más allá del simple interés mediático. Hay una adoración genuina por parte de los fans hacia ellos como dúo, y esos pequeños gestos de afecto y respeto mutuo solo alimentan esa conexión. ¿Podría haber sido algo más en el pasado? Los rumores siempre rodean a las parejas que comparten una química tan potente en pantalla. Sin embargo, y como mencionamos, ambos han encontrado la felicidad en sus respectivas vidas personales. Y creo que eso, en lugar de apagar el cariño, lo ha transformado en una amistad sólida y respetuosa. La forma en que Burak mira a Neslihan, esa expresión que no se puede disimular del todo, es la manifestación de un vínculo que ha evolucionado, pero que sigue siendo valioso. Es el reflejo de los años compartidos, de los desafíos superados juntos y del éxito que cosecharon codo a codo. Pensemos en la intensidad de Kara Sevda. No era una comedia romántica ligera. Era un drama con mucha carga emocional. Para poder transmitir esa pasión, esa desesperación, ese amor incondicional, los actores debían tener una conexión muy profunda. Y esa conexión, una vez establecida, es difícil de borrar por completo, incluso cuando la vida toma rumbos diferentes. Es como una marca indeleble en la memoria afectiva. Entonces, para resumir, la cara de Burak Ozçivit al ver a Neslihan Atagül no es solo una cara. Es un cúmulo de emociones y significados. Es el respeto por una colega excepcional, es la calidez de una amistad duradera, y para muchos, es la confirmación de que la magia que vimos en Kara Sevda tuvo sus raíces en una conexión real y profunda entre estos dos artistas. Es la prueba de que a veces, la pantalla grande y la vida real se entrelazan de maneras hermosas y sorprendentes. Es un recordatorio de por qué amamos tanto este mundo de la actuación y de las historias que nos cuentan. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Hemos explorado el fenómeno de Kara Sevda, la química innegable entre Burak Ozçivit y Neslihan Atagül, y lo que esa famosa cara de Burak puede significar. Hemos hablado de respeto, de amistad y de los ecos de un amor que cautivó al mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Su apoyo es lo que nos impulsa a crear contenido para ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué interpretan en esa mirada de Burak? ¿Creen que hay algo más allá de la amistad? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle a ese botón de me gusta para que sepamos que les ha gustado. Compártanlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kara Sevda y de Burak y Neslihan. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad para no perderse futuros vídeos interesantes. Nos vemos en el próximo. Adiós.